Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento ustedes estén viendo este video. Un gusto nuevamente saludarlos. En esta oportunidad vamos a continuar con el análisis del libro que estamos realizando de bombas centrífugas de los autores Carnicer y Maynard. El que les habla es Axel Rubianes y bueno, empecemos. Para iniciar con el video, vamos a hablar ya sobre, en esta presentación, sobre ya definir un poco sobre lo que es las bombas y sobre su clasificación. Entonces, para iniciar, primero deberíamos hacernos la pregunta de ¿qué son las bombas? Podemos decir que las bombas son máquinas que generan energía hidráulica por transformación de la energía mecánica. Esta energía mecánica puede venir, por ejemplo, de un motor eléctrico, aunque también podría darse de un motor de vapor o un motor de combustión interna, ¿no? Eh, a esta energía mecánica que es transformada en energía hidráulica se le añade la energía potencial o cinética del líquido que pasa a través de la bomba, de la bomba. ¿Por qué? Por la forma característica que presenta la voluta, en este caso en la imagen vista de una bomba centrífuga. La función principal de una bomba es mover el líquido de un punto A un punto B. Sin embargo, así como las bombas y otros equipos que posiblemente estemos estudiando más adelante, pueden presentar funciones primarias y funciones secundarias. En este caso en particular, decimos que la función primaria de la bomba, de la bomba es mover el líquido de un punto A un punto B. Y, por ejemplo, podemos hablar de funciones secundarias que podrían ser que la bomba durante su funcionamiento no presente filtraciones, que en la zona de succión de la bomba no haya vibraciones. Tercero, tercer ejemplo, que en la zona de impulsión de esta bomba no exista filtraciones o que una cuarta función secundaria podría ser que esta bomba no presente ruido ni vibraciones durante su funcionamiento. Entonces, como los ejemplos mostrados, podemos ver que puede existir una función principal, sí, y puede existir cuatro funciones secundarias que complementan al funcionamiento integral de la bomba. Claro, esto bajo el contexto operacional que esta bomba esté operando durante su funcionamiento. ¿Ya? Entonces, así estaríamos definiendo lo que es una bomba. Ahora pasemos a lo que es a la clasificación de la bomba. Para este video en particular hemos clasificado las bombas en alternativas, rotativas y centrífugas. Sin embargo, existen diferentes formas de clasificar. Hay otros videos que van a poder encontrar que a la bomba lo clasifican dependiendo de la carcasa que tengan o dependiendo propiamente al impulsor que presenten y cómo este impulsor está instalado. Pero en esta oportunidad hablaremos de alternativas, rotativas y centrífugas. Dentro de la clasificación de alternativas encontramos las bombas de pistón, las bombas de émbolo o las bombas de diafragma. Dentro de la clasificación de rotativas podemos encontrar las bombas de engranaje, las bombas de tornillo, bombas de paletas, bombas de levas o bombas especiales. Y dentro de las bombas centrífugas encontramos, dependiendo del diseño de impulsión de la bomba, podemos encontrar radiales, diagonales y axiales. Entonces, empecemos a hablar un poco sobre las bombas alternativas y quiénes están dentro de esta clasificación. Bombas alternativas podemos encontrar las bombas de pistón o émbolo, ¿ya? Estas bombas poseen pistones instalados en ángulo recto con respecto al eje rotativo. Mm, Los pistones se mueven alternativamente y la energía mecánica es transmitida ya sea por un cigüeñal o levas excéntricas, ¿no? Como pueden observar lo voy a agrandar un poco, como pueden observar en esta pequeña imagen, el pistón se encuentra de manera horizontal, colocado linealmente, y la energía mecánica es transmitida mediante, en este caso en particular, una leva excéntrica que convierte movimientos giratorios a movimientos lineales. Entonces, ¿cuál es su funcionamiento? Tenemos un punto de succión y un punto de impulsión, una zona de succión y una zona de impulsión de la bomba. La bomba, el pistón al retraerse, succiona cierto volumen de líquido, y al expandirse,
impulsa este líquido generando una pequeña presión hacia la zona de impulsión. Como el líquido dentro de sus propiedades es ser incompresible, el líquido es impulsado hacia la zona de impulsión, ¿no? Entonces, así funciona básicamente una bomba de pistones. En esta segunda imagen podemos ver un poco más a detalle. Tenemos al pistón, tenemos la camisa o la zona de trabajo del líquido donde ingresa y sale. Tenemos un juego de válvulas antirretorno para realizar la respectiva succión e impulsión del líquido, ¿no? De igual forma, el pistón se retrae para succionar un volumen de líquido y se expande para impulsar el líquido hacia la zona de impulsión de la bomba. Las bombas de pistón regularmente son de alta presión y se usan para vehículos para la construcción, máquinas de carga y prensas. Pasemos al siguiente tipo de bomba, que son las bombas de membrana. Las bombas de membrana también se los conoce como bombas de diafragma. Son un tipo de bomba que realiza movimientos alternativos en donde el aumento de presión se realiza por el empuje de unas paredes elásticas, que también se les conoce como membranas. En esta imagen podemos observar que encontramos al diafragma, que realiza los movimientos alternativos que comento, y también se le conoce como membrana, ¿no? Los movimientos alternativos pueden ser transmitidos a través de quizás de una leva excéntrica, como el caso anterior de la bomba vista, o a través de un motor de pistones de repente. Se transmite el movimiento alternativo, la membrana o diafragma realiza las operaciones de retraerse y expanderse para realizar la respectiva succión e impulsión del líquido a bombear. Entonces, acá, disculpen, acá podemos ver las diferentes partes de la bomba, podemos ver el émbolo que realiza los movimientos alternativos o transmite el movimiento alternativo, podemos encontrar el diafragma en esta parte, las respectivas válvulas antirretorno para el proceso de succión y para el proceso de descarga, válvulas de purga de aire y válvulas de desahogo para quizás cebar si existiera algún tipo de vacío en la zona de succión e impulsión de la bomba. Vamos a ver un pequeño video para poder ver el funcionamiento de esta bomba de diafragma, donde vamos a ver más a detalle cómo es que el diafragma realiza este proceso de expanderse y retraerse, ¿no? Entonces, en este pequeño video podemos observar una bomba de diafragma doble. Ya vamos a ver sus partes correspondientes. Entonces, en este punto encontramos la zona de succión de la bomba. Acá podemos ver en esta parte la zona de impulsión. Espérame. Zona de impulsión. Zona de impulsión o descarga de la bomba. Acá podemos ver, como es doble, como es una válvula de diafragma doble, podemos observar válvulas antirretorno. 4 válvulas antirretorno. La primera bomba de diafragma vista, antirretorno 2. Solo presentaba 2 válvulas antirretorno porque era de un solo diafragma. En este caso tiene 4 válvulas antirretorno. ¿Para qué? Para el proceso correspondiente de succión e impulsión de la bomba. Acá podemos ver la membrana 1, o, claro, la membrana 1 y la membrana 2. Y acá en el medio el mecanismo que genera los movimientos, mecanismo alternativo, vamos a llamarlo. Mecanismo alternativo es aquel mecanismo que va a generar los movimientos alternativos para el proceso de retracción y expansión de la membrana. Entonces, ya tenemos las partes mencionadas, y lo tenemos ya designadas. Entonces, vayamos al funcionamiento. Como pueden ver, el líquido ingresa hacia la zona
El líquido ingresa por la zona de succión hacia el lado de las membranas. Las membranas se retraen y se expanden para generar la presión requerida y succionar un volumen de líquido para que éste sea llevado hacia la zona de impulsión. Si ven el movimiento de las válvulas antirretorno, verán que hay un juego de sellarse cuando realizan cuando la membrana se expande y, y cuando se retrae, hay un juego contrario de las válvulas antirretorno, sellándose la zona de impulsión y abriéndose la zona de succión. ¿Ven? ¿Ven que hay un juego? Ahí se abrió. Y los dos juegan igual. Entonces, eso es básicamente el funcionamiento de, de una válvula de membrana. Entonces, vamos a volver a la presentación. Esto. Ya, entonces básicamente es el funcionamiento de una válvula de membrana y ya con eso finalizaríamos lo que es las bombas alternativas y pasaríamos a lo que es las bombas de engranaje. Dentro de las bombas de engranaje podemos observar, dentro de las bombas rotativas encontramos las bombas de engranaje. Nos dicen que son bombas compuestas por una carcasa o también se designa el nombre de estator y un rotor doble. Dentro del rotor doble vamos a poder observar una rueda dentada motriz y una rueda dentada loca, el cual la rueda motriz va a transmitir movimiento a la rueda motriz loca y que se mueve por la tracción de la misma, ¿no? La forma de trabajo es bastante sencilla, estas bombas de engranaje podemos observar acá en la imagen que les estoy mostrando. eh, esta sería, esta sería la bomba de engranaje motriz, el engranaje motriz, y este sería el engranaje loco, ¿ya? Tenemos una zona de succión y tenemos una zona de descarga de la bomba. Entonces, el líquido a bombear ingresa por la zona de succión de la bomba de engranajes y este por el movimiento característico que tiene la rueda de motriz, que es antihorario, y la rueda loca, que es horario, hace que el líquido sea llevado hacia los flancos del engranaje y la carcasa. Entonces, esos pequeños espacios que se genera entre carcasa y flancos del engranaje son movidos hacia la zona de impulsión. Para que la zona de impulsión no esté relacionada con la zona de succión, existe un engranaje que hace existe el engranaje, existe el engrane de los engranajes para crear un sellado entre las diferentes zonas. Entonces, el líquido ser llevado entre la carcasa y los flancos del engranaje hacia la zona de succión, generando una pequeña presión que impulsa el líquido hacia la zona de impulsión de la bomba. ¿Ya? En esa otra imagen, de igual forma, podemos observar las diferentes partes de una bomba de engranajes, ¿no? Tenemos el lado de succión, el lado de descarga, el piñón principal, el piñón secundario y, a diferencia de esta imagen, podemos observar el eje que va a generar el movimiento de la rueda motriz, donde se va a enviar la energía, el movimiento mecánico. ¿Ya? Asimismo, dentro de la clasificación de las bombas de engranaje, podemos observar las bombas de engranaje de dentado interior, que es esta última imagen que estamos viendo aquí. Se caracteriza por tener una rueda, un engranaje con dientes interiores y un engranaje con dientes exteriores y por el espacio de media luna característico que tienen esas bombas. Entonces, la rueda motriz es el piñón más pequeño. El movimiento que genera impulsa a la rueda loca, que es el dentado interior, generando un movimiento y generando pequeñas cavidades moviendo el líquido a bombear. Por la forma característica de media luna, en donde aumenta el diámetro y se reduce al final en la zona de impulsión, se genera una pequeña presión que fuerza al líquido a salir hacia la zona de impulsión de la bomba. De igual forma, vamos a ver un pequeño video para entender un poco más sobre el funcionamiento, ¿no?, de estas bombas de engranaje y vamos a identificar las diferentes partes que les mencioné. Voy a compartir el video. Vamos a notar. Ya.
Entonces aquí tenemos el video y vamos a hablar sobre las bombas rotativas de engranajes, ¿no? Tenemos, en este caso nos identifica ya el motor que va a hacer la transmisión de la energía mecánica, que va a generar la energía mecánica para que la rueda motriz de la bomba esté en movimiento. Tenemos al engranaje guía, en la presentación lo hemos llamado engranaje motriz, y tenemos al engranaje esclavo, que en la presentación lo hemos llamado engranaje loco. Entonces, aquí podemos observar las diferentes partes de la bomba. Por ejemplo, acá entra en funcionamiento y vamos a seleccionar las diferentes partes, ¿ya? En esta parte tenemos una zona de succión. Aquí podemos observar una zona de descarga. Por la orientación del motor eléctrico que va a transmitir la energía mecánica, podemos saber que este es el engrane motriz. Tenemos, vamos a llamarlo motor eléctrico, que va a transmitir la energía mecánica. Tenemos el engranaje loco y tenemos la zona de trabajo, ¿no? Y por supuesto que tenemos la carcasa del motor, que es la parte azul, o que también en la presentación lo hemos llamado estator. Carcasa de la bomba, vamos a llamarlo. ¿Ya? Entonces, el funcionamiento es: ingresa el líquido por la zona de succión, inunda toda la zona de succión entre el engrane motriz y el engrane motriz y el engrane loco. Por el sellado que existe entre dientes de los diferentes engranajes, el líquido es forzado a irse entre los flancos y la carcasa de la bomba, y es llevado así hacia la zona de impulsión. Se dan cuenta que el líquido pasa por este punto hacia la zona de impulsión. Por igual forma, por el propio sellado que existe entre dientes de los engranajes, no hay una, digamos, contaminación de la zona de descarga entre la zona de succión. Al cerrarse estos dientes del engranaje, genera una pequeña presión que impulsa el líquido a salir hacia la zona de descarga. Ingresa, se sella las zonas de descarga y succión, y como el líquido buscar la forma más fácil de salir, saldrá por la zona de descarga. Entonces ahí pueden ver el funcionamiento de una bomba de engranajes. Volvamos volvamos a la presentación. Vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a cerrar esto. Entonces, eso es lo que representa una bomba de engranajes. Siguiendo con lo que es las bombas rotativas, vamos a encontrar lo que, lo que se llaman las bombas de tornillo. Las bombas de tornillo es un tipo de bomba hidráulica que se considera de desplazamiento positivo. Decimos que es desplazamiento positivo porque el caudal que va a llevar hacia la zona de descarga siempre va a ser el mismo, porque están diseñadas para ese caudal, ¿ya? Básicamente utiliza un tornillo de forma helicoidal excéntrico, es helicoidal por la forma en espiral que presenta, y es excéntrico porque su punto de giro no coincide con el punto geométrico del tornillo, ¿ya? Que se mueve, este tornillo se mueve dentro de una camisa haciendo fluir el líquido entre la camisa y los tornillos. Entonces, el líquido se transporta por medio de de esas pequeñas cavidades generadas entre el estator y el tornillo. Este tipo de bombas generalmente se usa para bombear fluidos viscosos y de alto contenido de sólidos. Entonces, en esta imagen, en estas dos imágenes presentadas, podemos observar lo comentado, ¿no? Tenemos una carcasa, tenemos un tornillo helicoidal excéntrico, tenemos el estator de la bomba, y tenemos un punto de impulsión y una zona de succión. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de esta bomba? Nos dice que por el movimiento del tornillo se genera pequeñas cavidades entre el estator y el tornillo. Entonces, aquí están las pequeñas cavidades que transportan el volumen del líquido hacia la salida o hacia la zona de impulsión de la bomba, ¿no? Entonces, el líquido ingresa, inunda toda la carcasa
de la bomba, de la bomba de tornillos. La bomba al girar genera pequeñas cavidades entre estator y tornillo y el líquido es transportado hacia la zona de impulsión. Las partes, en este segundo video podemos ver más a detalle las partes mencionadas. En el primer ejemplo podemos ver un estator o camisa, ¿ya? Para generar las cavidades entre estator y tornillo, tenemos al tornillo excéntrico helicoidal, tenemos la brida de presión para la zona de impulsión de la bomba, tenemos la articulación de Cardan, que no fue mencionada en esta pequeña imagen, pero sí está su representación gráfica. Se usan los cardanes para soportar las fuerzas axiales o radiales que puede tener durante su funcionamiento este tipo de bombas, ¿ya? Tenemos sellos de eje de accionamiento, que pueden ser sellos mecánicos o pueden ser tipo prensa estopa, depende de qué estemos utilizando, y la carcasa de la bomba que va a ser inundada por la zona de succión de la bomba, ¿ya? Entonces, de igual forma, para poder tener un mayor enfoque del funcionamiento de esta bomba, vamos a pasar a ver un pequeño video sobre el funcionamiento de esta bomba de tornillos y pasar a explicar las partes correspondientes ya mencionadas, ¿no? Ya mencionadas en, en- en la presentación. Entonces, ahí deberían estar viendo el pequeño video que les comenté y vamos a ver las partes, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a mencionar las partes. Ponemos texto. Tenemos una zona, tenemos un motor eléctrico, y sé que es un motor eléctrico por la forma que tiene, porque posiblemente sea un motor eléctrico tipo jaula de ardilla, por las aletas y por el sistema de refrigeración que presenta. Entonces, ponemos un motor eléctrico. Tenemos los sellos mecánicos, que hacíamos referencia que está en este punto. Sellos mecánicos. Tenemos la carcasa de la bomba que va a ser inundada por el líquido a impulsar. Tenemos una zona de succión, que por lo general, por la forma de la bomba, esta bomba se instala en modo de desplazamiento positivo. Tenemos los cardanes correspondientes en este punto. Vamos a ponerlo acá. Cardan. ¿Ya? Tenemos el tornillo helicoidal o excéntrico, que va a generar el movimiento de giro para las cavidades que va a haber entre el tornillo y el estator de la bomba. Acá tenemos el estator igualmente, que es prácticamente la carcasa superficial de la bomba. Y tenemos, en esta parte tenemos que llamarle una zona de impulsión. Y en este punto tenemos ya la brida para la zona de impulsión. Entonces, ¿cómo funciona? Se inunda la carcasa de la bomba y mediante movimientos de giro se va generando pequeñas cavidades entre el tornillo excéntrico y el estator. Si pueden ver, hay pequeñas cavidades. Entonces, me van a disculpar, un pequeño inconveniente, pero ya. Entonces se generan las pequeñas cavidades que se dan por el movimiento del tornillo helicoidal excéntrico y el estator. Esas pequeñas cavidades transportan el líquido a bombear que es enviado hacia la zona de impulsión. Y esta operación se repite y se repite para mover el caudal que se requiere hacia el punto B que quiere llevar la bomba, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que está saliendo el líquido ya y la cámara ya sigue inundada. Incluso se puede ver en el video cómo esta bomba está diseñada para transportar sólidos, los sólidos presentes dentro del líquido a bombear, ¿no? Entonces, básicamente, eso es el funcionamiento. Vamos a volver a la presentación de la clase. Entonces, vamos a borrar todo. Vamos a eliminar esto. Y vamos a... Entonces, básicamente ese es el funcionamiento de una bomba rotativa tipo tornillo. Entonces, pasemos a la siguiente clasificación. Ya estaríamos hablando sobre bombas rotativas de paletas. De paletas, este tipo de bombas se caracteriza por tener un rotor descentrado referente a la carcasa. Al girar, succiona el fluido desde la entrada de la bomba,
generando unos pequeños espacios entre la carcasa y las paletas instaladas dentro del rotor, ¿no? Dentro del rotor. Cuando esta cámara empieza a comprimirse, la bomba deja de salir el fluido por la salida de la bomba. Entonces, ¿cómo es que funciona? Tenemos, de lo mencionado, tenemos un rotor que está descentrado referente al eje de la carcasa, es la zona verde. Tenemos las paletas correspondientes del rotor y tenemos una carcasa de la bomba, tenemos un ingreso y tenemos una salida. Según va ingresando el agua y el rotor va girando, se generan pequeñas cavidades por la fuerza que puede generar del movimiento de giro de la bomba. ¿Ya? Se generan las pequeñas cavidades donde va a existir un volumen de líquido que va a ser enviado hacia la zona de descargo, hacia la zona de impulsión. Como ven, el espacio es mayor aquí y aquí se reduce. Entonces se genera una pequeña presión que fuerza al líquido a salir, ¿no? Hacia la zona de impulsión. ¿Ya? Eh, las bombas de paletas se pueden dividir en dos grupos. Bombas de una carrera o bombas de dos carreras. En esta pequeña imagen que les acabo de explicar, es una bomba de una sola carrera y esta segunda imagen es una bomba de paletas de doble carrera, en donde el principio de funcionamiento es el mismo que la bomba de una carrera, simplemente que tiene dos zonas de succión, una y dos zonas de impulsión, una y dos. ¿Ya? El líquido ingresa por las paletas y la carcasa por el movimiento de giro, las paletas y la carcasa de la bomba, se generan pequeñas cavidades y es llevado en una primera etapa hacia la zona de impulsión 1. Sí que continúa el movimiento de giro y nuevamente hay una zona de succión, ¿no? Como la parte verde. Una zona de succión 2 que recoge el agua por las cavidades generadas y nuevamente es enviado hacia la zona de descarga 2. Estos se juntan en un solo punto y van hacia una zona de descarga. Entonces, básicamente el principio de funcionamiento es el mismo, solo que cuenta con dos zonas de impulsión y dos zonas de impulsión y dos zonas de succión. Acá vamos a igualmente a pasar a ver un pequeño video en donde vamos a observar el funcionamiento básico de una bomba rotativa de paletas, donde vamos a observar el funcionamiento de estas paletas. Ahí deberían estar viendo mi video. Vamos a ver cómo se generan estos pequeños espacios dentro de las bombas de paletas. Ahí podemos ver un motor eléctrico que va a generar el movimiento de giro, va a transmitir la energía mecánica, la carcasa de la bomba de paletas. Ahí, algo importante que debemos observar es lo mencionado en la presentación, que el rotor está descentrado, la parte roja, que es el rotor, está descentrado referente al eje geométrico de la carcasa. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque el espacio que hay aquí, la luz que hay aquí, es menor que la que hay en este espacio. Entonces, se deduce que la bomba está descentrada referente al eje geométrico de la carcasa. ¿Ya? Ahí puedes observar el rotor y las paletas correspondientes. Una zona de succión, una zona de descarga, motor y el giro propiamente dicho. Entonces, si pasáramos a clasificar como hemos hecho nosotros en las otras presentaciones, en los otros videos, pasaríamos a mencionar, ¿no? Zona de succión, zona de descarga, motor, carcasa, rotor, descentrado lo llamaríamos, o rotor excéntrico, paletas, esta vamos a ponerlo paletas. Por eso es que recibe su nombre característico, bomba de paletas. Y vamos a mencionar como caso especial estas pequeñas cavidades, ¿ya? Cavidades. Entonces, el funcionamiento es, ingresa el líquido a bombear por la zona de succión, es retenida por las pequeñas cavidades generadas entre la carcasa y las paletas por el movimiento de giro del rotor, y es enviada
hacia la zona de descarga. Lo característico es que las cavidades presentan un área mayor en este punto y según va girando, se van acercando a la zona de descarga, esta área reduce, lo que genera una pequeña presión y fuerza al líquido a salir hacia la zona de descarga o hacia la zona de impulsión. Entonces ahí pueden ver el funcionamiento de una bomba de paletas. Vamos a volver a la presentación. Vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver a la presentación. Presentación. Ya. Entonces continuemos. Para finalizar con lo que es la clasificación de las bombas, tenemos las bombas centrífugas, ¿no? Las bombas centrífugas básicamente se pueden clasificar según el flujo que presentan por la disposición de su tubería de impulsión. Estas pueden ser de flujo radial, verticalmente, como pueden ver en esta imagen, verticalmente, de flujo mixto, 45 grados, o de flujo axial, que es a 180 grados o totalmente horizontal. ¿Ya? Eh, Comparándolos con otros tipos de bombas, las centrífugas pueden funcionar a velocidades relativamente elevadas y por una presión y caudal dados. Son más ligeras y en ellas el líquido sale con un flujo sin intermitencia. ¿Ya? En esta imagen podemos observar las partes. Tenemos una vía de descarga, un ojo de impulsor, la voluta con la forma característica para que gane, por el giro gane la presión o el caudal requerido, la flecha para la transmisión de la energía mecánica, y por aquí vamos a encontrar los sellos correspondientes que separan motor y bomba centrífuga, ¿no? Vamos a ver igualmente un pequeño video. Son pequeñísimos videos para generarnos una idea macro sobre cómo funcionan estas bombas centrífugas, ¿ya? Pulpa entra a la bomba a través de las aberturas en el impulsor. En este caso, como menciona el video, la bomba ingresa, el líquido ingresa por la zona de succión de la bomba y es impulsado hacia la zona de impulsión por el movimiento de giro del impulsor y por la forma característica de la voluta. El impulsor rotatorio crea una fuerza centrífuga, la cual impulsa la pulpa hacia la periferia. Claro. Genera una fuerza centrífuga al ingresar y el movimiento de giro genera la fuerza centrífuga e impulsa el líquido hacia la zona de impulsión. Eso es básicamente el funcionamiento de una bomba centrífuga. Continuemos. Bueno, con esta última presentación sobre bombas centrífugas, estaremos finalizando con este video. Agradezco a todos por la atención prestada y nos estaremos viendo en un próximo video que estaremos viendo sobre el análisis del mismo libro. Un gusto. Chau, chau.